pasó, Nico? ¿Qué estamos haciendo ahora? Nos la jugamos. No lo decidimos, no sé qué nos anda pasando. Acá Nico recién vino de comprar una tabla. Y le seguimos haciendo modificaciones a la pitufina. Porque, bueno, como vieron, Nico, cuando yo no estuve, modificó y agrandó la cama. Nosotros en estas partes teníamos cortinas. Pero Nico, al agrandar la cama y al achicar este mueble que quedó mucho más bajo, perdimos espacio de guardado. Quedó muy desorganizado, la verdad. Y yo le dije, Nico, no me gusta llegar y ver todo el bolserío de ropa acá. Si bien tenemos el pedazo de cortina, es feo entrar y ver todo, como dije acá, todo el despelote. Y ya queda todo como muy aprisionado, muy apretado. Así que Nico dijo, bueno, mañana vamos a comprar una tabla para hacer las paredes de los muebles, para que esto quede pared ciega, quede fijo. Y hacer la tapa por acá, o sea, sacar las cosas por arriba. Claro. Para que no se vea el despelote cuando uno entra a la casita. Y aparte, vean, para tener mejor organizado todo esto. Probablemente este fierro hay que cortarlo. Sí, ahora lo vamos a cortar. Hay que cortar este fierro, cosa que levantemos las tapas y saquemos la ropa desde arriba. Y si hay despelote, que esté el despelote escondido, no a la vista. Claro. No queremos hacer cajones, una porque arrastra en el piso los cajones. Y otra que no soy perfecto para hacer las guías y todo eso, necesita precisión. Además perdemos espacio en hacer cajones, porque claro. Hay espacios como este, por ejemplo, que es chiquito, pero sirve para guardar unas cosas, y con los cajones no podríamos. Claro. Está. Un snorkel, nada que ver. Bueno, pero ese va a servir para la Patagonia, meterse a los lagos. Está bueno. ¿Sabes por qué? Porque les tenemos novedades, no contamos todo. No contamos, sí. Nos vamos para la Patagonia, pero Argentina. Estamos como que... A las dos Patagonias vamos. Sí, obvio, pero primero vamos a encarar para la Argentina y después vamos para la chilena. Claro. Así que bueno, ya saben. Porque íbamos a cruzar en Malargüe a Chile, por el paso Pehuenche. Pero sabiendo el clima que hay en Chile, mucha lluvia, mucho frío, no queremos ir a pasarla mal y no poder vender ni trabajar con el puestito. Entonces esperamos que pase un poco el invierno en Chile. Y vamos, la idea es cruzar por Esquel, por Futaleufú, sí, que es casi donde empieza la carretera austral, camino hacia Villa O'Higgins. Estar en octubre para los tulipanes en Trevelin. Es la última vez que bajamos a la Patagonia, la segunda y última vez. Dejar que fluya todo y seguir disfrutando. Porque no estamos apurados por ir para arriba, porque sabemos que cuando nos toque ir para arriba, para el lado del norte argentino, Perú, Bolivia y más arriba, ya después volver para atrás es muy difícil. Mucho más complicado. Entonces queremos nutrirnos un poco más de la Patagonia argentina y chilena. Bueno, además está decir que agradecer a Cristian y a Vani por prestarnos esa herramienta, la circular, que hace que cortemos la madera súper derecha, porque la caladora por ahí se dobla la sierrita y corta cruzado, así que súper agradecido. Bueno amigos, ya avanzamos bastante. Como pueden ver, ya pusimos las dos tablas que van a quedar fijas acá. Ahí Nico recién terminó de cortar la tabla que va arriba. Hay que encastrar arriba de estos bordecitos. Eso. A ver, probale. Chan. ¡Hola! Buena. Bien ahí. Ahí va. Está. Ahora tenemos que probar que cuando desarmemos la cama, esta entre bien acá arriba. Esta tiene que encajar arriba cuando desarmemos la cama. Espectacular. Uy, qué buena que quedó. Sí. Bueno amigos, después de tanto renegar con las maderas, unas cuantas horitas pasaron. Mal, ya terminamos. Vean. Lo importante, lo que vale aclarar es que el despelote que se veía antes ya no se ve, así que eso ya es un montonazo. Pero bueno, acá quedaría la cama desarmada, faltan los colchones. Vamos a armar la cama. Pone la tabla esta. Está. Perfecto. Cuando haya que sacar cosas acá abajo, bueno, se correrán los colchones y se sacan estas tablas. Sí. Bueno, y de este lado
se levantan las dos tapetas que tienen bisagra. Quedó mucho más prolijo, seguro. Queda lo más triste, que es acomodar toda la ropa, toda la mercadería. Recién hicimos el último corte, que era la madera entera, no sé si se acuerdan, que la pusimos ahí. Y ahora le hicimos un corte acá para que quede modo sillón, porque nos sirve para guardar las artesanías abajo y para que quede más espacio. No lo queremos usar. Se pone y se ponen los colchones arriba. Llegó el día, estamos en las rutas de vuelta. Tuvimos un mes clavadito en la casa de los chicos de Vani y de Cristian. Nos pasó volando el mes, honestamente. Pero bueno, hoy día gris, tocó día de despedida, así que nada, agradecerle de vuelta a los chicos. Se lo agradecemos personalmente, pero bueno, son unas grandes personas, unos grandes amigos que conocimos en Brasil. Y nada, estamos muy contentos y muy agradecidos de haber compartido todo este tiempo con ustedes. Y gracias por todo. El día está gris, como una triste despedida. Sí. Pero Después, bueno, como le dije a Bañi, es un hasta luego porque nos vamos a cruzar nuevamente en las rutas. sí, tal cual, tal cual. Después cuando lleguemos vamos a mostrarle un regalito que nos hicieron los chicos ayer, que hizo Vani a mano, que está precioso, que tienen que verlo. Estamos yendo a Las Vegas, porque queremos ver si podemos hacer un camino que hay a Vallecito, que es un centro de esquí pequeño, no es como el de La Leña ni como el de los penitentes, así que, pero igual hoy no lo vamos a hacer ese sendero por el hecho de la lluvia, Claro. pero ya vamos a llegar al pueblito, por así decirlo. Ahí estuve viendo en Tío Berlande dónde dormir, así que supuestamente marca al lado de un río. Además se largó terrible lluvia. Es raro, porque acá en Mendoza es raro que llueva. Está pronosticado igualmente. Pero bueno, la última lluvia fuerte que nos agarró fue en Buenos Aires, Puchi. Sí. Después en San Luis no nos llovió nada y acá es la primera vez. ¿Que querías lavar la camioneta? Te vino el pelo. Mirá, capaz que está nevando allá por Potrerillo. No sé, vean lo que son las montañas. Y no parece, pero está lloviendo fuerte. Bueno, ya estamos llegando a Potrerillo. No nos vamos a quedar porque ya conocemos Potrerillo. Han visto en videos anteriores que estuvimos, hicimos varios senderos. Así que vamos a seguir camino para Las Vegas. Acá la ruta 89 pasa por abajo de la ruta 7, la ruta nacional que va a Chile. Son unos 13 kilómetros de camino, vamos costeando el Arroyo Blanco a mi izquierda. A derecho nos vamos para El Salto, el pueblito. Pero como vamos para Las Vegas, doblamos. En El Salto están Los Puquios, que era un centro de esquí también, pero está cerrado. Hay una cascada también que se llama El Salto, pero está privatizada, no se puede entrar. Estoy averiguando en internet. La gente se queja porque no le dejan ir a visitar la cascada, que es algo natural. Claro. Pero está privado. Antes de entrar a La Vega nos vamos a desviar a la derecha, que hay un camino que nos lleva costeando un arroyo blanco creo que se llama, o río blanco, algo así. Tenemos marcado un Tío Berlande para dormir. Acá en esta curva tengo que seguir derecho. Apreciar las gotitas que caen en el parabrisas, unas gotitas gorditas, vienen acompañadas como con agua nieve. Y afuera está cayendo agua nieve. Pasa que no se aprecia. Mucha agua nieve, pero una nevada posta, ¿cuándo? ¡Ay, sí! ¡Eso ya es nieve! Mal. Ay. Este camino nos lleva al Parque Provincial Cordón del Plata, que es el que queremos hacer cuando mejore el clima. ¡Está nevando! ¡Está nevando! No se ve seguro en la cámara. Pero son copos grandes. Sí, Una emoción, los locos. No se imaginan el frío que está haciendo. Nico recién prendió la calefacción, pero no llega a tirar caliente el aire. Digo, apagalo porque me está tirando más frío que otra cosa. Bueno, ahora sí, oficialmente está nevando. ¡Qué divino! ¿Estás contento? Vamos a llegar con nieve. ¡Qué loco! Quedan unos 3 kilómetros Sí. para llegar. Uy, soy yo, está nevando acá más fuerte.
Zarpado, vean cómo cae nieve. Bueno amigos, acá salí para ver dónde poder estacionar. Ahí me marca yo Overlander, pero hay una rebajada y está todo roto el camino. Vamos a ver para acá, a ver qué podemos encontrar. Zarpado como nieva, qué locura. Qué lindo. Acá parece un buen lugar para estar. Vamos a ver qué onda. Acá lindo playoncito. Vean, fueguito. Ahí está el arroyo. Yo creo que acá va a estar bueno. A la vera de este arroyo. Sí, vamos a bajar acá. Voy a buscar la pitufina. Bueno, la idea era quedarnos a dormir acá, pero una, que no hay señal y no avisamos que llegamos acá. Y otra es que está haciendo mucho frío. No sé cómo sea. Está nevando mucho. Está nevando mucho. No sé cómo sea la noche acá. Así que bueno, vamos ahí al... Que bajamos ahí al arroyo y con la nieve y todo nos quedamos encajados mañana. Sí. Entonces preferimos Le dije a Nico, de última venimos mañana, si está lindo el día, venimos y conocemos y pasamos el día en el arroyo ese que quería él. Pero no, está hermoso, pero nos da cosa quedarnos a dormir. Así que vamos al pueblito que está acá nomás. Instalarnos, acomodar todo y taparnos hasta la cabeza, yo creo. Estamos en un sector que se llama Valle del Sol y estamos yendo para una parroquia, dice Nico, a ver si hay lugar para dormir ahí, y si no, bueno, vamos a la placita que recién cruzamos. Es re chiquitita, pero bueno, por lo menos para estacionar y pasar noche por lo menos. Y allá va a tener que dar vuelta. Vean, zarpado, está todo el piso lleno de nieve. Sí. Toda la calle nevada. Qué loco. Despacio, ¿sí? Opa. Vamos, pitufina. Bueno amigos, acá llegamos. Vamos a estacionar al lado de esta placita. Vean la pitufina toda nevada. Terrible. Impresionante. Vean cómo está nevado todo. Bueno amigos, ya estamos acá aprontando el mate. Llegamos y nos acostamos. Mal. Somos unos viejos. Nada, había unos vecinos acá enfrente, les avisamos que íbamos a pasar noche acá, en la placita, para que no sospechen cualquier cosa, más que la camioneta es oscura, polarizada, entonces, eso. Y ahora vamos a hacer una picadita. Sí. Sí. Que conste que cuando salimos a la casa de los chicos le dije a Nico, si vemos un lugarcito paremos a comprar Las tortitas. Las tortitas, las raspaditas, raspaditas. sí. Y bajé yo. Y resulta que le digo, y Nico me dice, preguntale cuánto sale esto, cuánto sale lo otro. Bajá, voy a preguntarle. Y así que Nico agarró y se compró un pedazo de salami y un pedazo de queso. Claro, para Lo comer que algo. era una tortillita, terminó siendo una picada. Y estoy buscando algo de lo que nos regalaron los chicos. ¿Dónde está? ¡Ah, ya está colgado! Igual, este es provisorio, porque acá se mueve mucho. No sé si se va a caer o no. Recién lo puse, sí. Recién lo puse. Cuando nos fuimos de la casa de Van y Chris, les contamos que nos hicieron un regalito. Y vean lo que es esto. Ay, esperen que me da la luz ahí. Es todo puntillismo hecho a mano por Vani. Ella hace estas cosas. Pero nos dijo que era la primera vez que hacía en una foto, por así decirlo. Vean, está precioso. Vean, Sammy con el pretal.
La camioneta es un espectáculo. Así que Vani, Cris, muchísimas gracias. Acá lo pusimos provisorio, la verdad que no sé si no queda mal igual acá. Sí, pues se golpea. Se mueve mucho. La idea es ponerlo al lado de este cuadrito que nos regaló mamá de Nico. Que acá entra perfecto. Así que Acá la picadita, queso, pategrasa el queso. Bueno, un salamín y las tortitas que nos hicieron probar el otro día los chicos. Están riquísimas, así que compramos. con chicharrón. Sí, son con chicharrón estas. Así que vamos a picar esto. Bueno, acá marcha esos sanguchitos de salami, queso y a ver una serie. Buen día, amigos. Vean, sigue nevando desde anoche. No ha parado de nevar toda la noche. Ahí anda la Sami. ¡Qué lindo! Sami, como siempre, haciendo amiguitos nuevos. Vean la pitufina. Terrible. Increíble la capa de nieve que tiene. La voy a sacar porque si no después es todo peso y se va a filtrar el agua por todos lados, así que acá Jessy, como pueden ver, calentando agua para el mate, unos tecitos y nada, prendió la hornalla y empezó a gotear agua por todos lados. La condensación. Vamos a ver si arranca la camioneta en un rato para ponerla en marcha más que nada, porque día muy frío, hay que ver si arranca. Va a dar el precalentador como 4 o 5 veces. Esperemos que arranque la primera. Bueno, acá vamos a ver si arranca la pitufina. Ahí marca 12.6 la batería. Ahí prendió el rulito. Ahí apagó. Vamos a hacer de vuelta, lo voy a hacer varias veces para que calienten bien la bujía precalentadora y arranque a la primera. Ahí va la segunda. Va la tercera. Yo creo que va a arrancar bien. Aparte ya después del mediodía estamos, así que hubiese sido mucho peor bien temprano. Y esta creo que es la cuarta ya. Ahí le vamos a dar el arranque. Esa pitufina. Vamos. Vamos, pitufina. Amigos, llegó la hora del desayuno, poco tarde, pero bueno, ya saben. Desayuno como las 2 de la tarde. ¿Sí? Ya saben que nuestros desayunos son tarde siempre. Frutita, matecito, vean cómo humea el matecito. Y vean desde nuestra ventana la vista preciosa que tenemos. Y no se siente nada, hay un silencio. Mal, alto pueblo. Y hay muchas casas que están en desuso, digamos. Son de temporada, por así Sí, acá decirlo. alrededor nuestro hay unas cuantas de alquiler. Claro, hay poca gente la que vive acá, digamos. O por lo que se ve, no sé. Acá yo intenté hacer un pedazo de la parte de abajo del muñequito, pero me congelé las manos. Terrible está. ¿Qué son las patas? Sí. Vamos a hacer un pingüino. Para yo te lo estaba investigando. Ponele. Nada, pero hay que terminarlo. Mira la otra cómo investiga. Sammy investiga. Tenemos que haberlo hecho abajo para que Sammy lo rompa después. Dale, mamá, dale, busca ñaco, papá. Dale, corre, dale. Vamos, dale. Ay, dale, Sammy, toma. Samu,
No, mamá. Dale. ¡Sí! Mira, Pu. Tenemos gigante acá. Lolita la bebé. Ella quiere jugar. Ella quiere jugar. Mira. Mira, Sammy. Toma. Ay. Samu, toma. Toma, Sammy. Acá se va a patinar, me parece. Se va a patinar, Puchi. No, No, te dije. No se rompió. Pero ¿qué es eso? el super Samu. muñeco. Mirá, Samu. Mirá qué está haciendo papá ahí. Es un volcán, creo, eso, Nico. Ahora con piedra. Mira, Sammy. Mira, papá. Sammy, mira. ¡No! ¡Negra! ¡Le rompiste a papá! No me gusta tu bolsa, papá. ¡Ay, me salpicaste! No, bebé, tienen piedras esas, Puchi. Acá, bebé, que está más limpio. ¡Ay, Sammy! ¡Ay! Me quedó en la cabeza. Me están atacando. Yo te voy a dar a vos, Pocho. Me pasó finito eso. No, Puf, me vas a tirar el teléfono. La gente de acá necesito chiquilines. Uy, vida. No encuentro. Toma el teléfono vos porque sos revivo. Se nota. Dale, ya me estás dando con bronca. Mira las mías. Vean cómo está, no sé. No hay neblina, ¿cómo explicarlo? El vapor de la nieve está subiendo. Para que me entró en la piel. Mira el teléfono, mira el teléfono. Me entró en la piel. Esa neblina que se ve porque se está derritiendo toda la nieve. Vean, la pitufina ya se está derritiendo bastante. Estamos escuchando que se caen de los techos de la nieve también. Bueno, como pueden ver, ahí está el dron cargando, pero no lo pude usar porque me dice batería muy fría para su uso. Así que me marcaba en rojo que no se podía volar. ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer un pancito casero. Ahí está preparando Para la acompañar masa. con el mate. Sí. Antes estábamos haciendo pancitos integrales, pero como nos quedamos sin harina y tenemos unos cuantos kilos de harina común, hay que aprovecharlo. Pan caserito para los matecitos. Mira, se le sube una amasadora. Y a la noche no sé qué vamos a comer. Ya tengo el menú yo. Ah, ya tenés menú. Una rica sopita con fideito cabello de ángel. Panzote que salió. Un espectáculo. Gigante. Así que tenemos. Sí, vean el sartén y vean el pan. Responsable. Que Dios me dio ahí encluenque porque está como en caída el sartén. Vean,
Acá parece que se está despejando, salimos a caminar un rato. Recién vinimos a comprar el kiosquito ese que está ahí, el almacén. No me pareció caro, los mismos precios que en Luján de Cuyo. Y bueno, ahora estamos yendo a tirar la basura, que no hay cesto en el pueblo, hay 2 cestos nomás. Queda uno por ahí arriba de esa calle, estamos yendo, y uno en la entrada del pueblo. Vean, mañana si está soleado, vamos a tener alta vista de los cerros. Vean el cartel ahí. Ayudar a mantener limpio, llevar tu residuo al contenedor municipal. Que es aquel amarillo que se ve allá. Acá el teléfono nos marca que hace 1 grado, 2 grados más o menos. Pero vean, yo estoy de busito y como que no se siente, ¿o no? No se siente el frío. Es re loco. Es verdad cuando dicen que es frío seco y no hay humedad. Entonces no se sufre tanto. A tirar la basura. Está re pesado. Oh. Quedó ahí porque estaba re pesado el contenedor. Ahí está. Ya estaba, puchi. Por la nieve que tenía arriba. Estaba pesado. Me diste flojita, ¿eh? Fue así, encima me corté la mano. Amigo, como está saliendo el sol, ven el reflejo en mi cara. Así que ahora vamos a usar el dron. Así ven las tomas desde arriba. Seis y media de la tarde y acá ya pintó la comida. Cambio de hábitos, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos adaptamos a los horarios de los chicos de Iván y Cristian. Ellos siempre cenan a esta hora. Y nosotros no entendíamos por qué y nos costó acostumbrarnos. Pero nos dimos cuenta que nosotros a veces comemos muy tarde, tipo 9, 10. Y una que por ahí hace frío, te estás muriendo de frío acá cocinando. Y la otra que te acostás a dormir y te acostás muy llena. Con la panza así, porque Exacto. recién comiste. Así que está bueno porque son las 6 y pico, vamos a cenar. Después a la hora de la cena capaz que nos tomamos un tecito, un café o unos mates y dormimos. Exacto. Y la verdad que no sé, nos parece copado. Está bueno, por lo menos en invierno. Porque almorzar no almorzamos nosotros. Claro. A esa hora estamos desayunando recién. Así que nada, vamos a probar a ver qué onda. Es una sopita de cabello de ángel. Muy buenos días a todos. Vean qué hermoso día hoy. Y el cordón del Plata nevadísimo mal. Terrible. Ya me encontré un amiguito ya. Un border collie. Parece. Voy a preguntar acá al almacén de la esquina, que es el único almacén que hay cerca. Fuimos a preguntarle si tenían experiencia sobre el parque provincial Cordón de Plata. Porque queremos ir, pero la chica no nos recomendó ir porque una que no tenemos cadena, otra que antes de ayer nevó mucho, anoche heló, así que por ende está todo congelado. Pero nos dijo que podíamos llegar hasta un refugio, el Chacal me parece, que ahí podíamos llegar y era muy lindo como para pasar el día. Pero nosotros queríamos ir al parque. Obviamente no vamos a ir porque es un peligro y no tenemos cadenas. Así que vamos a ver qué hacemos hoy. Bueno, y con este hermoso día no vamos al parque, pero vamos a ir al arroyito que llegamos el primer día. Sí, igual yo tengo una ilusión de que vamos a preguntar primero en el refugio ese. ¿Querés preguntar? Sí. Bueno, no sé, Puchi. Si alguien que acá me dijo que conoce, que es de la zona, que sabe, que no nos recomienda porque no tenemos cadena, pero bueno. Vamos a hacerle caso al señor No, yo voy a ver hasta dónde. Ah, bueno. Tampoco nos No es vamos que me voy a mandar así a... Sí, tampoco.
otro día cuando llegamos acá y nos agarró la nevada, llegamos hasta este arroyito, que fue que pegamos la vuelta. Si el camino lo permita, vamos a continuar a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que mientras las montañas no hagan sombra en la calle, yo creo que no va a haber. El tema si hay sombra, va a haber hielo seguramente. Peligro, portación o uso obligatorio de cadenas sobre calzada. Prohibidos al fuego. Miren, amigo, hay gente haciendo un muñeco de nieve. Yo, Nico, si me preguntás, yo paro acá. No sea miedoso. No, pu. Si recién pasó el de seguridad vial y todo bien. Pero mira, acá podemos estar bien, disfrutar. ¿Ven cómo se va poniendo en el camino? Bueno, amigos, hasta acá llegamos porque no nos animamos a seguir subiendo. Ahí está Jessy. Vean. Allá siguen subiendo los vehículos, pero es bastante arriesgado, me parece. Así que, bueno, ya cuando se empieza a poner así el camino, está complicado. Va para allá el camino. Sammy, vení, vamos. Sammy, vení. ¿Te gusta? Vean, tenemos acá la taberna, arte y cocina. Hasta acá llegamos. Mirá, hay autos ahí arriba, mirá. Te felicito, no. Mandame mis felicitaciones. ¿Qué quieres que te diga? Eso. Está feliz la Sammy, no saben lo que le encanta. Ven esto, estamos totalmente enterrados. Mirá ni con las patas. Dale, Sammy. Dale, Sammy. Tranqui, ¿es cómodo? Mal. Ayer el ángel. Dale, y los pies también. Bueno, amigos, el muñecazo de nieve que nos armamos. A ver, Nico me va a grabar cómo le pongo la bufanda al gorro. ¿Ahí? Sí. Y el gorrito de Ushuaia. Mal. Ah, machu. Qué bueno. Estamos al Pitu nevado. Está muy lindo. Amigos, vamos a desayunar, a almorzar, porque son como, no sé, la 1 será más o menos.
pero con esta vista, vean. Los niños jugando ahí con la nieve y esta es la vista que tenemos. Impresionante. ¿Y la Sami, disfrutaste de la nieve, Sami? No quiso salir más. Mi amor. Disfrutó de la nieve, la Sami. Está cansada, pero la vez vigila. Hace guardia, sí. Contarles que marca 6 grados el teléfono, pero no se siente frío. Hace un re calor. Acá en la camioneta recién abrimos todo porque está bombadísimo. Mal, un calor tremendo. No sé si la resolana le decía a Nico que me hizo doler la cabeza. Yo creo que sí. Sí, yo creo que también. Muy- A mí no me dejaba abrir los ojos. Muy blanco. Así que las fotos que vean de Nico están todos los ojitos. Todo con los ojos cerrados, sí. Ahí sí está haciendo huevito revuelto. Acá tenemos pan casero que nos quedó de ayer. Así que, Y una frutita, como siempre. sí. Está Jessy ya terminando de preparar el desayuno. Ya está hecho. ¿De qué era esa mermelada que No no? tengo idea. Esta nos la regalaron en Mendoza Capital. Ajá, Cuando fue mucha gente a vernos. sí. Pero no nos acordamos de qué es. ¿Será membrillo? Ah, de membrillo. ¿De membrillo? Ahí Uy, está. qué rico. Mermelada de membrillo. ¿Puedo hacer pasta frola entonces sin membrillo? Bueno amigos, acá vamos a pegar la vuelta. Vamos a ir al lado de un arroyito a pasar la noche. Sinceramente yo creo que se puede subir hasta Vallecito, pero bueno, Jessy tiene miedo, así que no nos vamos a arriesgar. Pero he visto que han intentado subir autos y camionetas, así que ya pegamos la vuelta, vamos de vuelta a Valle del Sol y nos despedimos de esta cantidad de nieve. Esa. Bueno amigos, paramos un segundo acá. Tenemos esa hermosa vista del cerro. Ven el zorrito ahí. En la puerta de Valle del Sol, en la entrada principal. Así que acá vamos a dormir, supongo. Tenemos el arroyito ahí como pueden ver. Y venimos para acá porque necesitamos tener internet para poder estar en contacto con la familia y hoy se estrena un nuevo video, así que para estar en el chat en vivo también. Bueno amigos, Bueno, amigos. hasta acá llegamos al final del episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Exactamente, pasamos unos días preciosos de nieve. Hermoso, hermoso. La primera tormenta de nieve que nos agarra en el viaje. Bueno, no sé si tormenta, pero una buena nevadita fue. Sí, para mí fue una tormenta porque Y esta vez detengo aquí mi hogar. en la nieve no cae en relámpago y trueno, en tormenta, cae nieve nomás. Así que para mí fue tormenta de nieve. Mañana comenzará. No se olviden de suscribirse si no están suscriptos, por favor. Falta muy poquitito para llegar a los 20.000 suscriptores. Pónganle me gusta, dejen lindos comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Si es que tienen, Se viene un episodio terrible el sábado que viene, el más extremo del no viaje. se lo pueden perder, por favor. Así que lo esperamos. Chao, chao. Quiero descubrir la nueva realidad, me arriesgo a disfrutar.